Hace siglos, enterrada bajo el manto del tiempo y olvidada por generaciones, una carta ancestral encontró su camino hacia la luz del día. Descubierta por un grupo de arqueólogos en una excavación en las antiguas calles de Roma, esta misiva, cuidadosamente protegida por siglos de polvo y silencio, contenía palabras que resonarían a través de la historia. Aurelio Lenos e Emperador Tiberio. Al desentrañar el pergamino, se reveló un relato que jamás había sido leído, una ventana hacia un pasado que desafía nuestras percepciones. Aurelio Lenos, un oficial romano de una era turbulenta, había sido testigo directo de un hombre que cambiaría el curso de la humanidad, Jesús de Nazaret. Esta carta, oculta en los recovecos de la historia, presenta una descripción de Jesús que difiere radicalmente de las imágenes que hemos heredado a lo largo de los siglos. Es un recordatorio de que nuestra comprensión de lo divino puede estar teñida por interpretaciones humanas y culturales que se han perpetuado a lo largo del tiempo. Al abrir el pergamino, las palabras de Aurelio cobran vida, transportándonos al momento en que vio a Jesús por primera vez. No era un hombre de imponente estatura ni de fuerza descomunal, sino alguien cuya presencia irradiaba una serenidad palpable. Su cabello, ligeramente ondulado y reflejando la luz del sol, enmarcaba un rostro de tez clara, iluminado por una luminosidad suave que parecía emanar desde su interior. Sus ojos, de un azul profundo, transmitían una paz tan intensa que parecía detener el tiempo a su alrededor. Aurelio narra cómo, a pesar de la multitud que lo rodeaba, Jesús caminaba con una gracia que capturaba todas las miradas. No era su apariencia física la que imponía respeto, sino la aura de tranquilidad y sabiduría que lo envolvía. Sin embargo, en medio de esta calma, Aurelio percibe una tristeza profunda en sus ojos, una carga invisible que contrastaba con la paz que emanaba. Esta dualidad entre la serenidad externa y el dolor interno sugiere una complejidad en la figura de Jesús que va más allá de lo que las representaciones tradicionales han capturado. La carta también nos invita a reflexionar sobre por qué esta descripción fue mantenida en secreto durante tanto tiempo. ¿Era una cuestión de poder y control por parte del Imperio Romano? ¿O acaso una intención de moldear la imagen de Jesús para servir a fines específicos? Cualquiera que sea la razón, la revelación de estas palabras nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión y representación de una de las figuras más influyentes de la historia. Hoy, como cristianos, somos llamados a buscar la verdad más allá de las imágenes y las narrativas que nos han sido presentadas. Esta carta perdida nos ofrece una oportunidad para profundizar en nuestra fe y comprensión, recordándonos que la verdad puede estar escondida en los rincones más oscuros de la historia, esperando ser descubierta y entendida con el corazón abierto y la mente inquisitiva. En los recovecos ocultos de la historia, donde el tiempo ha olvidado sus huellas y solo los ecos de antiguas civilizaciones susurran sus secretos, surge una narración que desafía las concepciones establecidas. Aurelio Lenos, un oficial romano de espíritu indomable, observaba con asombro mientras Jesús, el maestro de Nazaret, continuaba su caminar entre la multitud. La luz suave que lo envolvía atraía a todos los presentes, pero una barrera invisible parecía mantener a raya a quienes intentaban acercarse. Cada paso de Jesús revelaba una profundidad insondable, despertando en Aurelio una batalla interna que nunca antes había experimentado. Aurelio, acostumbrado a la rigidez del ejército romano, donde la fuerza y la disciplina reinan supremos, se encontraba ahora desarmado ante un poder que no comprendía ni podía controlar. Su corazón latía con fuerza y una duda comenzó a invadir su mente.
¿Cómo podía un hombre tan sencillo poseer una presencia tan imponente? El ambiente alrededor de Jesús parecía cargado con una energía intangible que hacía que el aire mismo se tornara pesado. Y Aurelio sintió cómo sus piernas comenzaban a flaquear bajo ese influjo. Por primera vez en su vida, un hombre que nunca había titubeado ante el peligro se enfrentaba al miedo. No era el temor a la derrota en batalla, sino el miedo a perder algo mucho más esencial, su propia alma. Aurelio se cuestionaba la verdadera identidad de aquel hombre cuya mera presencia lo hacía sentir tan vulnerable. Mientras estos pensamientos lo consumían, sus ojos se encontraron con los de Jesús. En ese instante, todo el peso de años de guerras, conquistas y arrepentimientos pareció desmoronarse. Aurelio sintió el calor de lágrimas que no había llorado desde su juventud, amenazando con deslizarse por su rostro, pero resistió. Era un soldado, un guerrero, y mostrar debilidad no era una opción. Sin embargo, una voz interna susurraba que no se trataba de debilidad, sino de una oportunidad para la redención. Cuando Aurelio sostuvo la mirada de Jesús, el tiempo pareció detenerse. Un silencio absoluto envolvió la escena, como si el mundo entero se hubiera retirado, dejando solo a los dos presentes. El corazón de Aurelio no latía con miedo, sino con una emoción más profunda, algo que no podía describir. En esos ojos se reflejaba una comprensión infinita. Jesús sabía de cada lucha interna, de cada error cometido, de cada herida que Aurelio había ocultado incluso de sí mismo. No había juicio en esa mirada, solo una aceptación que lo desarmaba por completo. Aurelio sintió un calor intenso crecer en su pecho, como si todas sus defensas se derritieran en ese preciso momento. Combatía el deseo de rendirse, de dejar que esa presencia lo transformara, pero el orgullo y el miedo lo mantenían anclado. ¿Y si perdiera su identidad, su fuerza, al ceder a esa gracia tan lejana? La lucha interna entre el anhelo de liberación y el temor a lo desconocido lo consumía. Las memorias de su vida surgieron con fuerza, las batallas libradas, la sangre derramada, las órdenes cumplidas sin cuestionar. Siempre había sido visto como un hombre fuerte, inquebrantable, pero ahora, ante Jesús, todo lo que era parecía insignificante, frágil. ¿Sería posible un nuevo comienzo? Esa era la pregunta que giraba en su mente. La respuesta parecía residir en aquellos ojos que no lo dejaban escapar. Jesús no pronunció una palabra, pero Aurelio entendió lo que se le ofrecía: redención. Con un suspiro profundo, como si una vida entera estuviera siendo exhalada, Aurelio comprendió que lo que temía perder era precisamente lo que necesitaba dejar atrás. La batalla más difícil de su vida no sería ganada con espada, sino con el coraje de rendirse a una gracia tan distante y sublime. Esta historia, narrada a través de los ojos de Aurelio Lenós, nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder y la vulnerabilidad. En un mundo donde la fuerza física y la autoridad son a menudo glorificadas, la verdadera grandeza puede residir en la capacidad de reconocer nuestras propias debilidades y buscar la redención. La interacción entre Aurelio y Jesús trasciende el tiempo, recordándonos que las luchas internas y la búsqueda de significado son universales y eternas. Nos desafía a reconsiderar nuestras percepciones de lo divino y a buscar una comprensión más profunda y auténtica de la figura de Jesús, más allá de las representaciones artísticas y culturales que hemos heredado. En el crepúsculo de su transformación, Aurelio comenzó a recuperar su percepción, pero esta vez de una manera distinta. Los sonidos de los pasos de las personas a su alrededor parecían más suaves, como si el peso que llevaba sobre sus hombros se hubiera aligerado. Un nuevo silencio,
no de ausencia de ruido, sino de paz interior, llenaba el aire. Lentamente, levantó la cabeza, sus ojos brillando no más con lágrimas de culpa o vergüenza, sino con una comprensión renovada. Aunque aún desconocía lo que el futuro le deparaba, por primera vez sentía que no necesitaba tener todas las respuestas. Mientras sus ojos recorrían la plaza, algo profundo dentro de él comenzaba a cambiar. La multitud que antes lo hacía sentirse aislado, ahora se integraba en un todo más grande. Comprendió que no estaba solo en su lucha. Cada persona a su alrededor cargaba sus propios fardos invisibles. Surgió en él un sentido de unidad y propósito compartido que nunca antes había experimentado. Aunque la figura física de Jesús seguía presente, su espíritu brillaba como una luz eterna, guiando a Aurelio hacia una nueva comprensión de la vida. El temor de perder su identidad empezó a desvanecerse. Aurelio entendió que no abandonaba su fuerza ni su historia, sino que encontraba una nueva forma de existir, una fuerza fundamentada en algo mucho más grande que él mismo. Su miedo se transformaba en esperanza. Reconoció que, a pesar de sus fallos, había espacio para la redención y para un nuevo comienzo, y esta era la verdadera fortaleza. Aurelio se dio cuenta de que las batallas que siempre había librado no eran contra otros, sino contra sí mismo. Una brisa suave acarició su rostro, trayendo consigo el sonido de risas de niños que jugaban en la plaza. El contraste entre la solemnidad del momento y la simplicidad de la vida cotidiana lo hizo sonreír. Una sonrisa discreta pero llena de vida. Comprendió que la redención no era un final, sino un nuevo comienzo. Y ahora Aurelio estaba preparado para seguir ese camino. Comenzó a caminar lentamente por el mercado, aún asimilando la nueva sensación que lo envolvía. El bullicio a su alrededor regresaba, pero ya no lo perturbaba. Las voces de las personas, las risas de los niños y el sonido de las carretas que pasaban parecían formar parte de una melodía que antes no había percibido. Todo se veía más claro, más vibrante, como si el mundo hubiera adquirido una nueva capa de significado. Ya no se sentía un extraño, sino alguien que pertenecía a ese lugar, que formaba parte de algo mayor. Sin embargo, la transformación no llegó sin resistencia. A medida que Aurelio avanzaba, un pensamiento inquietante lo asaltaba. ¿Realmente podría cambiar? ¿Y si todo esto no fuera más que una ilusión, un momento pasajero de emoción? Temía que, al regresar a su antigua vida, el peso de sus errores y el fardo de sus decisiones lo hundieran nuevamente. El conflicto interno crecía mientras recordaba lo que había dejado atrás: su estatus, su fuerza, su identidad como soldado romano. Pero entonces, una imagen le vino a la mente: el mirar de Jesús, ese mirar profundo que parecía penetrar hasta las partes más oscuras de su alma, pero que al mismo tiempo ofrecía gracia. Fue en ese momento que encontró la respuesta. No se trataba de ser perfecto, sino de reconocer sus fallas y aceptar el proceso de transformación. No era una ilusión, lo sentía en cada paso que daba, en cada respiración que se volvía más ligera. Al llegar al centro de la plaza, Aurelio finalmente entendió: el pasado no puede ser borrado, pero tampoco necesita definir quién es en el presente. Era un hombre en transformación, alguien que había visto la verdad y que estaba dispuesto a regresar al mundo con una nueva perspectiva. El miedo aún existía, pero ahora lo acompañaba algo mayor: la esperanza. Aurelio bajó la mirada hacia el cielo, su corazón aún agitado, pero ahora con una ligereza que nunca antes había conocido. Esta etapa de la vida de Aurelio nos enseña que la verdadera transformación proviene de enfrentar nuestros miedos y abrazar la posibilidad de un cambio profundo. Nos recuerda
que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la luz de la comprensión y la redención puede guiarnos hacia una nueva existencia llena de propósito y esperanza. En el bullicioso corazón del mercado, donde la vida cotidiana se entrelaza con el comercio y las risas de los niños resuenan entre los puestos, Aurelio Lenos continuaba su transformación interior. Observando a las personas a su alrededor, comenzó a notar que cada una de ellas también llevaba sus propios fardos, sus luchas invisibles que rara vez se mostraban al mundo exterior. Durante mucho tiempo, Aurelio se había percibido como un hombre solitario, aislado por las decisiones que tomó como soldado y por las batallas que libró. Sin embargo, en este nuevo despertar, algo dentro de él estaba cambiando. Ya no veía a estas personas como extraños, sino como compañeros en una travesía común, cada uno buscando su propio camino en medio de la adversidad. A pesar de este despertar de empatía, el peso de su vida pasada seguía presionándolo. La transformación que experimentaba no borraba los años de violencia y autoridad que lo habían definido. Aurelio se enfrentaba a una pregunta angustiante. ¿Cómo podía convertirse en un hombre nuevo llevando las cicatrices de tantos errores? Las marcas visibles en su cuerpo y las heridas invisibles en su alma eran testimonios de una vida que parecía imposible de deshacer. Se cuestionaba si sería digno de la redención que anhelaba, temiendo que las cicatrices persistieran como recordatorios constantes de su pasado oscuro. Mientras Aurelio luchaba con estos pensamientos, una mujer anciana se acercó a él. Su rostro, marcado por arrugas y señales de una vida de trabajo arduo, contrastaba con la bondad que brillaba en sus ojos. Con una sonrisa cálida, le ofreció un trozo de pan. Aurelio, sorprendido por el gesto desinteresado, aceptó el regalo. En ese instante, comprendió que la redención no era algo que pudiera conquistar o exigir, sino un don que se ofrecía con generosidad, un regalo de gracia divina. Las palabras de Jesús que había escuchado días antes resonaban en su mente. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Era precisamente eso lo que sentía en ese momento, un descanso para su alma atormentada. Aurelio sostenía el pan en sus manos, sintiendo el calor suave que emanaba de él. Era un simple trozo de alimento, pero ahora simbolizaba algo mucho más profundo. Al alzar la mirada hacia el cielo, sus pensamientos se dirigían hacia el futuro incierto. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, que estaría lleno de desafíos y posibles recaídas. El peso de su pasado todavía pesaba sobre él, y la posibilidad de ser juzgado por otros, o incluso por sí mismo, lo inquietaba. Sin embargo, algo en su interior había cambiado de manera irrevocable. El silencio interno que ahora lo acompañaba contrastaba con la agitación externa del mercado. Las risas de los niños, los gritos de los vendedores y el constante retumbar de los cascos de las carretas parecían lejanas, como si él estuviera habitando un espacio entre el presente y el futuro. A pesar de las dudas que aún surgían en su corazón, Aurelio encontró consuelo en el acto de aceptar el pan. Recordó que la transformación no ocurría de la noche a la mañana. Así como el pan requiere tiempo para ser elaborado, con sus ingredientes mezclándose, amasándose y cocinándose, su alma también necesitaba tiempo para sanar y transformarse. Entendió que no era necesario ser perfecto en ese momento, sino estar dispuesto a continuar el proceso de cambio. La curación y la transformación eran graduales, y todo lo que debía hacer era dar un paso a la vez. Con este entendimiento, Aurelio cerró los ojos por un momento, inhalando profundamente el aire fresco del mercado. El peso de su pasado seguía presente, pero ahora lo acompañaba una fuerza más poderosa, la esperanza.
Al abrir los ojos nuevamente, se sintió más ligero, como si el acto de aceptar el regalo de la anciana también simbolizara la aceptación de su propia jornada hacia la redención. Sosteniendo el pan con ambas manos, apreciaba su textura áspera contra su piel, mientras el calor del alimento contrastaba con el frío residual que aún persistía en su corazón. Observó a su alrededor, viendo la vida continuar, niños corriendo, vendedores ofreciendo sus mercancías y el sonido rítmico de las carretas sobre las calles empedradas. Sin embargo, en medio de esta confusión, Aurelio sentía una profunda sensación de aislamiento, atrapado entre un pasado que no podía deshacer y un futuro que aún no podía alcanzar. Esta etapa en la vida de Aurelio nos enseña que la verdadera redención no se encuentra en borrar el pasado, sino en reconocer nuestras fallas y abrazar la posibilidad de cambio. Nos recuerda que, incluso cuando el pasado pesa sobre nosotros, la gracia y la esperanza pueden guiarnos hacia una nueva existencia llena de propósito y significado. Aurelio Lenós, un hombre marcado por sus errores, ahora está dispuesto a caminar hacia una vida transformada, con la certeza de que la redención es un viaje continuo, lleno de desafíos, pero también de infinitas posibilidades. En el silencio reflexivo de su alma, Aurelio sostenía el pan entre sus manos, sintiendo el peso que evocaba el fardo que llevaba dentro de sí. Pensaba en las innumerables batallas que había librado a lo largo de su vida, no solo en los campos de guerra donde la sangre y el acero eran compañeros constantes, sino también en los recovecos más oscuros de su propio ser. La espada que tantas veces había alzado con orgullo y determinación, ahora parecía tan insignificante frente a la nueva lucha que enfrentaba, la batalla por el perdón y la redención. ¿Cómo podía perdonarse a sí mismo? ¿Cómo podría borrar años de violencia, orgullo desmedido y decisiones que habían marcado su existencia? El pan, símbolo universal de sustento y vida, se transformaba en una poderosa metáfora de su propia alma, una masa bruta que necesitaba ser amasada, moldeada y finalmente horneada para convertirse en algo puro y renovado. La duda se cernía sobre él como una sombra persistente, preguntándose si realmente lograría seguir el sendero de la redención, o si sucumbiría nuevamente al ciclo de destrucción que lo había definido por tanto tiempo. Y si fallaba, las voces bulliciosas del mercado se desvanecerían, dejando su mente sumida en pensamientos oscuros. El temor de nunca ser lo suficientemente bueno, de nunca ser digno, latía con fuerza en su interior. Pero al contemplar nuevamente el pan en sus manos, una chispa de recuerdo lo iluminó. La transformación requiere tiempo y paciencia. Así como el pan necesita ser amasado y dejado a fermentar lentamente para alcanzar su plenitud, su alma también necesitaba tiempo para sanar y renovarse. No tenía que ser perfecto en ese instante. El proceso de redención se construye con pequeños pasos, y el primero ya había sido dado: aceptar que era capaz de cambiar. Con esta nueva comprensión, Aurelio cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que el aire frío llenara sus pulmones. Al abrirlos nuevamente, la suave luz del sol acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, una esperanza tímida pero creciente florecía en su corazón. Sabía que el camino por delante sería arduo y lleno de desafíos, pero estaba dispuesto a emprenderlo. Al abrir los ojos lentamente, el brillo del sol aún iluminaba su semblante, pero ahora se sentía diferente. El peso que lo había acompañado durante tanto tiempo parecía haberse aligerado, no desaparecido, sino transformado en una carga que podía llevar con dignidad. Sin embargo, mientras sus ojos recorrían el mercado, una nueva realidad se imponía ante él.
tendría que vivir esta nueva vida en el mismo mundo que lo había visto como guerrero, soldado e incluso verdugo. Las miradas de las personas a su alrededor eran una mezcla de reconocimiento, curiosidad y desconfianza. Algunos desviaban la vista, incapaces de reconciliar al hombre que conocían con el ser que ahora intentaba convertirse. Las memorias de las batallas libradas, las órdenes dadas con firmeza y las vidas que había tomado regresaban a su mente como fantasmas implacables. Se preguntaba cómo aquellos que lo conocían como un soldado frío y calculador podrían ahora verlo como alguien transformado por la gracia y el perdón. A cada paso que daba, la duda resurgía, como si la transformación que había sentido fuera frágil y vulnerable a las percepciones ajenas. El miedo de ser visto como un impostor lo consumía. ¿Cómo podría demostrar su cambio? ¿Cómo podría convencer a los demás de que este nuevo hombre estaba verdaderamente dispuesto a seguir el camino de Jesús? Se dio cuenta de que esta jornada sería diferente a cualquier batalla que hubiera librado antes. Esta sería una lucha interna, donde el verdadero enemigo no eran otros, sino el juicio y la resistencia del mundo a aceptar la transformación personal. Pero entonces, Aurelio recordó las palabras de Jesús: «Mi yugo es fácil y mi carga es ligera». Estas palabras resonaron profundamente en su corazón, recordándole que la lucha por la aceptación no necesitaba ser enfrentada con fuerza o violencia. No necesitaba probar nada a nadie, excepto a sí mismo. Con esta comprensión renovada, levantó la cabeza y continuó caminando, sintiendo que, aunque el camino por delante sería difícil, ya no estaba solo. La presencia invisible de Jesús, esa luz eterna que lo guiaba, le otorgaba la fortaleza para enfrentar los desafíos venideros con una determinación serena y una esperanza inquebrantable. Esta etapa en la vida de Aurelio nos enseña que la verdadera redención no reside en deshacer el pasado, sino en reconocer nuestras propias fallas y abrazar la posibilidad de cambio. Nos recuerda que, incluso cuando el pasado pesa sobre nosotros, la gracia y la esperanza pueden guiarnos hacia una nueva existencia llena de propósito y significado. Aurelio Lenos, un hombre marcado por sus errores, ahora está dispuesto a caminar hacia una vida transformada, con la certeza de que la redención es un viaje continuo, lleno de desafíos, pero también de infinitas posibilidades. En el bullicioso mercado romano, donde la vida cotidiana se mezclaba con el comercio y las risas de los niños resonaban entre los puestos, Aurelio continuaba su caminata con una mezcla de determinación y temor. Cada paso que daba parecía una batalla silenciosa, donde la percepción de los demás se convertía en su mayor adversario. Las voces susurrantes a su alrededor, los mirones desconfiados y las memorias del hombre que había sido una sombra errante, lo hacían cuestionarse una y otra vez si la transformación que sentía internamente realmente se manifestaría externamente. ¿Acaso los demás podrían percibir que algo en él había cambiado? ¿O siempre sería visto como el soldado que derramó sangre, un hombre marcado por sus decisiones pasadas? Estos pensamientos lo arrastraban de vuelta a sus luchas internas, a la duda persistente y a la sensación de que la redención podría ser una mera ilusión. Luchaba contra el impulso de huir, de regresar a lo que le resultaba familiar, la violencia y la frialdad que le habían proporcionado una identidad sólida. Sin embargo, algo más poderoso lo mantenía en el camino de la transformación. Comprendió que el verdadero desafío no residía en ser aceptado por los demás, sino en mantenerse fiel a sí mismo, incluso cuando nadie más lo hiciera. Mientras avanzaba, pasó por una fuente en el centro de la plaza. El agua cristalina que brotaba incesantemente transmitía una sensación de frescura y pureza. Aurelio se detuvo por un momento.
observando su reflejo en la superficie tranquila del agua. El hombre que veía aún llevaba las cicatrices de una vida dura, de batallas ganadas y perdidas, pero al mirar más profundamente, distinguió algo nuevo: la posibilidad de un futuro diferente, una versión de sí mismo guiada por la compasión y no por la violencia. En ese instante, recordó las palabras que había escuchado de Jesús: «Quien beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed». Aurelio entendió que la transformación era un proceso continuo y que la verdadera paz no residía en la aceptación de los demás, sino en la aceptación de sí mismo. Sumergió sus manos en el agua fresca de la fuente, permitiendo que esa sensación lo conectara con la nueva vida que estaba dispuesto a abrazar. Al levantarse, las gotas de agua caían lentamente de sus manos, simbolizando los fragmentos de su pasado que estaba dispuesto a dejar atrás. Al salir de la fuente, el mercado romano continuaba vibrante con vida, pero ahora la agitación externa ya no lo afectaba de la misma manera. El murmullo de las conversaciones, las risas de los niños y el sonido constante de las monedas tintineando parecían formar parte de una nueva armonía, una melodía que él estaba aprendiendo a aceptar como parte de su viaje personal. No obstante, las dudas seguían aflorando. Sabía que la caminata hacia la redención no sería un sendero recto. El miedo al fracaso, a caer nuevamente en viejos hábitos, persistía. El juicio de los demás pesaba sobre sus hombros como una capa invisible. Entendía que no podía controlar lo que los otros pensaban, pero también sabía que era su responsabilidad continuar luchando por su transformación, sin importar las opiniones externas. A medida que recorría las estrechas calles empedradas, una joven se acercó a él. Sus ojos, llenos de admiración y curiosidad, lo miraron fijamente y preguntaron: ¿eres ese soldado? Aunque su pregunta parecía simple, Aurelio percibió una profundidad mayor en sus palabras. No solo buscaba confirmar su identidad pasada, sino que ansiaba ver quién era él en ese momento. Con una sonrisa sincera, llena de una nueva confianza que comenzaba a formarse, respondió. Aurelio comprendió que su jornada no consistiría en borrar su pasado, sino en demostrar, a través de cada acción, que el presente y el futuro podían ser diferentes. No necesitaba ser definido por los errores cometidos, sino por la voluntad de seguir un nuevo camino. Con cada paso que daba, la certeza de que su transformación era posible se fortalecía. El miedo aún estaba presente, pero ya no lo paralizaba. Ahora, el miedo lo impulsaba a convertirse en alguien mejor, no solo para sí mismo, sino también para aquellos que lo rodeaban. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la redención y la transformación personal. En un mundo donde las acciones pasadas a menudo definen nuestro presente, Aurelio nos muestra que el verdadero cambio proviene de la aceptación interna y del compromiso con un futuro mejor. La historia de Aurelio Lenós, un hombre marcado por sus errores, nos enseña que la redención es un viaje continuo, lleno de desafíos, pero también de infinitas posibilidades. Nos recuerda que aunque el pasado pesa sobre nosotros, la gracia y la esperanza pueden guiarnos hacia una nueva existencia llena de propósito y significado.